repente una mano quemada sale del horno para agarrarlo salvajemente por la cara y meterlo también al horno. En la carretera, este joven ve algo que le llama la atención y es la poderosa copa F de Allison, quien viaja con su novio y su madre a una clínica clandestina de Europa del Este para practicarse una reducción de pechos de copa F a copa B, ya que tiene problemas de espalda y no le gusta que gente como el tarado del autobús la observe de manera morbosa. Así que la madre de Allison, Silvia, quien es adicta a las cirugías plásticas, la ha invitado con su doctor para que le redujeran a sus amigas. Y aprovechando, la madre de Allison se quiere hacer un lifting facial, una abdominoplastía, un blanqueamiento anal y un lifting brasileño en los párpados. El que conduce es el novio de Allison, se llama Michael, pero le dicen Poppy. Poppy estudió medicina un año, pero abandonó la carrera porque le tiene miedo a la sangre. Cuando llegan a la insalubre clínica, la recibe la señorita Hania y los lleva dentro de las instalaciones junto con otras dos pacientes, una chica que quiere hacerse más grandes los senos y una señora gorda con esta rara y perturbadora mascarilla roja. Entra en escena el Dr. Kropchik, quien está atendiendo a una celebridad local de un procedimiento que aún no sabemos, pero que por lo visto es algo sumamente vergonzoso, ya que el paciente, este gordito, quiere que todo sea en total y absoluto secreto. Hasta dio un nombre falso. Pongan atención en este gordito porque te hará reventar de la risa más adelante. El Dr. Kropchik revisa a Allison y le dice que no hay ningún problema, que él le va a ayudar a pasar de talla B a F. La mamá de Allison está lista para someterse a las cirugías y aquí llega el villano de la historia, un camillero drogadicto llamado Daniel, quien se quiere hacer amigo de Poppy y de Allison. El tipo es un adicto a las drogas y de entrada no te da nada de confianza, ya que empieza a coquetear con la novia de Poppy. Poppy ama a Allison no por sus grandes pechos, sino por lo que realmente es. Poppy tiene un corazón muy noble, por eso Allison anda con Poppy a pesar de ser un total idiota. Y ya preparan a Allison para entrar a cirugía para la reducción mamaria y cuando empiezan a prepararla, Poppy enloquece y le dice a Allison que es una mala idea hacerse la cirugía, que mejor no. Es una pésima idea hacerse la cirugía en un lugar con gente tan rara. Daniel, el camillero, tranquiliza a Poppy y se lo lleva a dar un tour por el hospital. Daniel hace una parada por la farmacia para drogarse, mientras Poppy anda de curioso y se encuentra a esta mujer desnuda con máscara de plástico. Para esto, tengo que decirles que en la clínica se practican abortos gratuitos y que usan las células madre de las placentas para crear un suero experimental anti-envejecimiento. Esto es necesario explicar porque esta mujer es la paciente cero del experimento y el estúpido de Poppy la dejó escapar. Después de desatar el infierno, Poppy interrumpe antes de que empiece la cirugía de Allison y les dice a todos que su hospital está horrible, que está bien gacho y que hacen experimentos con sus pacientes, así que detiene la cirugía para llevarse a su novia a su casa. Poppy forcejea con una de las enfermeras y le entierran esta jeringa en la mano. Acto seguido, Poppy cae desmayado por la impresión, mientras que la paciente cero anda vagando por el hospital, mordiendo y contaminando a todo el personal. Poppy abre los ojos y se encuentra amarrado a una camilla. Una de las enfermeras lo libera y regresa al quirófano donde está Allison, pero esta vez se activa una alarma de seguridad general y se invita a todo el staff de la clínica a evacuar inmediatamente, ya que hay zombies por todas partes mutilando, comiendo gente e infectando a los incautos con el virus experimental de la eterna juventud. Allison le pide a Poppy que tienen que encontrar a su madre y en la búsqueda se encuentran con este horrible zombie que se está alimentando de la placenta de una mujer embarazada. Poppy enfrenta valientemente al zombie, pero el muy torpe le pega a una de las lámparas del techo y cae electrocutado. El zombie por alguna razón le perdona la vida y se dirige al quirófano de al lado donde están practicando una liposucción. Por otro lado vemos al gordito famoso, quien se encuentra convaleciente de su cirugía, está confundido y asustado buscando la salida del hospital y en su camino se encuentra con esta joven quien lo reconoce y le dice que está enamorada de él y de su personalidad. Cada vez aumenta el número de zombies en el hospital, el virus ya se ha esparcido por todo el nosocomio y casi no queda gente normal. Allison encuentra a su mamá, la cual se encuentra bajo los efectos de la anestesia y la saca con todo y camilla del quirófano para intentar regresar a casa.
Pero en el camino ven a este horrible y asqueroso zombie, el cual está todo con las tripas de fuera. El zombie se les queda viendo y se les avienta encima para comerse a la madre y a la hija, mordiéndole la pierna a la mamá de Allison. En eso llega el camillero drogadicto, quien con este extintor hace guacamole la cabeza del zombie, quedando como un héroe. Y en otro lado ya se está cocinando la mejor escena de la película, la más divertida. El gordito celebridad bebe con la chica que acaba de conocer y la chica le dice que no quiere morir siendo virgen, así que el gordito le dice que es el momento de actuar, ya que su cirugía consistió en un aumento de pene. De micropene pasó a ser un monster dick y está listo para cumplir el deseo de la joven. Sin embargo, el dixila del gordito aún está sensible y este busca agua para tratar de alivianar su dolor. Desafortunadamente, el agua estaba hirviendo, lo cual ocasiona una quemadura horrible en su pene. La joven le pasa una cremita que se acaba de encontrar y que cree en su ignorancia que es una crema para quemaduras. El gordito se aplica la crema en su dixila, pero en vez de calmarle el ardor, le quema aún más y le pide luz para leer lo que se está poniendo. La muchacha prende un cerillo para tratar de leer qué es lo que el gordo se puso en el pene, pero accidentalmente el cerillo se le cae en el pene del gordito y empieza a arder como si fuera una antorcha olímpica. La chica corre buscando un extinguidor para apagarle la antorcha, pero fue una malísima idea, ya que ahora su pene está congelado y ha perdido el 100% de sensibilidad, cayéndosele un pedazo del pene al piso. Poppy despierta de su inconsciencia y todos están confundidos y el gordito vuelve a tener un micropene. Su dolor fue en vano, ya que se le cayó más de la mitad de su amigo. El gordo enojado le echa la culpa a la chica y la maldice. Abre una de las puertas de la cocina y justo ahí lo espera una horda de zombies hambrientos que terminan por devorarlo vivo. Poppy entra a la oficina del Dr. Kropchek y se da cuenta de que esconde cosas muy extrañas ahí dentro, como fetos en frascos y extraños animales mutantes. Uno de los animales abre los ojos y del susto Poppy se cae y tira al suelo el frasco donde estaba el animal, el cual escapa. Es este horrible renacuajo mutante que ahora quiere comerse todo lo que se mueva. Poppy se escapa del renacuajo mutante y encuentra en uno de los cuartos al Dr. Kropchek con su ayudante, los cuales están quemando documentos muy importantes relacionados con sus experimentos ilegales que buscaban encontrar la eterna juventud. Pero en vez de eso, encontraron la puerta al infierno. Allison, su madre y el camillero drogadicto deambulan por el hospital y se encuentran a uno de los cirujanos, uno que tiene cara de loco y ojos de sapo. El doctor les dice que tienen que salir del hospital porque si los llegan a morder una de esas criaturas serán convertidos en zombies. El Dr. Kropchek, su ayudante y Poppy se encuentran con el grupo de Allison y su madre, pero el camillero confunde a Poppy con un zombie y de un golpe con una basinica metálica noquea al pobre Poppy. Poppy despierta y está feliz de ver a su amada Allison con vida. El Dr. Kropchek señala a la mamá de Allison y le dice que ella ha sido infectada por el virus y que tienen que cortarle la cabeza para que no infecte a más personas. Y justo cuando el doctor se propone cortarle la cabeza a la mamá de Allison, la mamá le escupe sangre y le dice que ahora también él está infectado, así que el Dr. Kropchek, entre la espada y la pared, les propone crear una vacuna. Todos aceptan la absurda idea del doctor y lo acompañan al laboratorio del hospital, y ya en el laboratorio, el Dr. Kropchek y otro médico junto con Poppy se disponen a crear la vacuna anti-zombies, pero obvio, fracasan estrepitosamente como era de esperar. La ayudante del doctor de la nada le corta la cabeza con un hachazo y se justifica diciendo que es mejor que el doctor muera como un humano que como un monstruo. Sin embargo, el doctor no estaba teniendo ningún síntoma de zombie. Aún así, su ayudante decidió cortarle la cabeza. El otro doctor, de cara graciosa con ojos saltones, es mordido por la mamá de Allison y desesperado se mutila el brazo completo en esta máquina que degrada basura hasta que le queda un muñón en lo que antes fue un brazo completo y perfecto. Allison decide matar a su madre para que muera como humana y no como un monstruo. Todos a estas alturas ya se han vuelto locos. Se van a la azotea de la clínica donde por medio de malabarismos pasan hacia la otra torre con la esperanza de encontrar una salida que no esté franqueada por muertos vivientes. El camillero le dice al ayudante del doctor que le va a decir a todos los medios de comunicación lo que ella y el doctor hicieron y que si quiere su silencio le dé $1,000,000 al salir. La ayudante cede momentáneamente al chantaje del camillero drogadicto. El valiente grupo decide escaparse por este tubo lleno de caca y Poppy valientemente se ofrece para ser el primero que baje por el tubo, no sin antes vomitar ante todos. El valiente grupo baja uno por uno y siguen su camino y en eso encuentran a la joven virgen quien está siendo acosada por un zombie. Poppy, el camillero y Allison matan al zombie y rescatan a la joven virgen.
Mientras la ayudante del doctor le tiende una trampa al camillero, le manda hablar a un cuarto oscuro donde colocó estratégicamente a un zombie, y cuando entra el camillero, el zombie que le tira una mordida en el costado. Al llegar el grupo, el camillero miente y les dice que el zombie mató al ayudante del doctor, pero que él valientemente aniquiló al zombie. Lamentablemente no pudo salvar al ayudante del doctor, a quien todos sabemos el camillero mató. El valiente grupo se logra sobreponer y por fin encuentran una salida, pero para su sorpresa, los policías que están afuera tienen la orden de matar a todos los sobrevivientes de la masacre del hospital para que el virus no se propague por la ciudad. La primera en morir es la muchacha que no quería morir virgen, ya que los policías la matan a balazos sin siquiera estar infectada por el virus. El valiente grupo intenta buscar otra salida a través de las alcantarillas y por fin la encuentran. Allison abre la alcantarilla para poder salir, pero dos policías se dan cuenta que alguien quiere salir y le pasan una camioneta por encima de la alcantarilla, machucándole los dedos a la pobre Allison. Sin embargo, Poppy, quien estudió un año de medicina, le amputa los dedos con el vidrio de sus anteojos y la salva. Lo que queda del grupo encuentra otra salida y Allison es la primera en salir, seguida por el camillero. Todos salen menos Poppy, quien fue mordido por esta extraña criatura y ahora está contaminado. Todo fue plan con maña del camillero drogadicto para quedarse con la novia de Poppy. El camillero cierra la alcantarilla y deja que Poppy se pudra con los zombies. Allison y el camillero escapan en el auto de Poppy y en el camino el camillero quiere abusar de Allison, pero ella se defiende y lo apuñala con el desarmador de Poppy y después lo atropella aplastándolo como si fuera una cucaracha. Poppy sigue luchando contra sus propios demonios y aún con vida se da cuenta que uno de los zombies tiene un explosivo en el pecho. Poppy activa el explosivo y todo vuela en 1000 pedazos. Ahora hay zombies cubiertos por caca por todos lados, pero esta valiente maniobra le valió salir también al intrépido Poppy, quien a pesar de todo pronóstico sigue con vida. El valiente Poppy cubierto de caca se pone en medio de la carretera donde viaja Allison y al verlo Allison lo confunde con uno de los zombies y lo atropella brutalmente. Allison se estrella contra un árbol y todos mueren. Fin de la historia. De Bélgica para el mundo. Si te gusta la comedia negra y el terror, Yomi es para ti. Esta joya se estrenó en el 2019 y es dirigida por Lars Damoisex. Es la primera película de zombies producida en Bélgica y se ha convertido ya en un clásico de culto para los fans del gore exagerado y del humor negro. No es una obra maestra, pero es muy divertida y es una crítica sobre la cirugía plástica y el turismo médico barato en Europa del Este. Esta joya está ampliamente recomendada por tu servidor Dr. Crypto y está disponible en Amazon Prime. Y si te gusta el cine de terror independiente, aquí en la pantalla final te dejo un enlace donde encuentras puras películas de terror independiente que aún no conoces. Aquí en este enlace están los mejores resúmenes. Haz clic en este video que te aparece y sigue disfrutando de nuestro contenido. Y nos vemos en el siguiente video, si el creador del universo así lo permite.